Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. En la punta de la lengua. Tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. En la punta de En la la lengua. punta de la lengua. En la punta de la En la lengua. punta de la lengua. Queridos amigos, ¿cómo están en este 2021 que inicia? Nosotros con muchísimo entusiasmo en esta emisión de En la punta de la lengua que da inicio al año, una Radioactiva TX renovada y que quiere dar la pelea en este año 2021 para ser una de sus preferencias más importantes y de sus opciones más queridas en el momento en el que se acerquen a esta forma tan agradable, tan práctica de enterarnos de las cosas, de aprender, de disfrutar música, de disfrutar contenidos, que es la radio. Les recuerdo que ustedes tienen un radio en su manita, en el momento en el que ponen la aplicación, ponen los audífonos y ya tienen un radio. Está conectada a la frecuencia de Radioactiva TX, el 89.9, en toda esta región maravillosa del Bajío. Y si ustedes prefieren escucharnos por internet, bueno, nos pueden escuchar como nos escuchan y me da muchísimo gusto y saludo a mis amigos en Canadá, a mis amigos en España, República Dominicana, Costa Rica, también nuestros amigos allá en Chile. Pues un saludo fraternal, caluroso, cariñosísimo. Así que pues he estado muy contenta en estos poquitos meses, pues de recuperar a toda una pléyade de amistades, de generosos compañeros, amigos, actores, artistas, pero también público en general que verdaderamente disfruta de estas emisiones y de estos programas que estamos haciendo con tantísimo cariño para ustedes. Y no se diga en la zona de Tequisquiapan, donde tenemos grandes y muy buenos amigos y radioescuchas. A todos ustedes, pues primero que nada, un gran abrazo, un gran grito de ánimo. Podemos, vamos a comernos este 2021 juntos, ustedes prestándome sus orejitas y yo prestándoles aquí todo este entusiasmo y todo este cariño que tenemos por la literatura y las artes en general. Vamos a tener muchas sorpresas en este principio de año. Este es un programa muy particular que tenía yo muchas ganas de hacer y no encontraba el momento. Hemos hablado mucho de libros, pero no hemos hablado de ese lugar en el que los seres humanos han acomodado los libros para guardarlos para futuras generaciones. Me estoy refiriendo a las bibliotecas. Y el día de hoy vamos a hablar de la biblioteca probablemente más famosa que ha existido sobre la faz de la tierra, que es nada menos y nada más que la Biblioteca de Alejandría. Pensemos, ¿qué cosa es una biblioteca? Bueno, pues una biblioteca es ese lugar, ese rinconcito que probablemente tenemos en nuestra casa donde guardamos nuestros libros. Esta actitud de tener nuestros libritos a la mano, los que más nos gustan, los que nos han brindado a lo mejor una respuesta a la pregunta más sencilla de todas: ¿qué cocinaré el día de hoy? Y a lo mejor por ahí tenemos un libro de recetas de cocina. También la pregunta: ¿qué hago con mis hijos? ¿Cómo educo a mis hijos? Bueno, pues ahí hay algunas respuestas en los libros. ¿O qué me está pasando? ¿Por qué me siento como me siento? Pues ahí están los libros de psicología para decirnos. ¿Cómo resuelvo tal problema de tal aparato? Ahí están estos libros que ahora, bueno, se han convertido también en libros digitales,
porque han tenido la inteligencia los libros de convertirse en esta forma, más bien bibliotecas ambulantes que pueden guardar 4,000, 5,000 volúmenes fácil, sin ningún problema. Y ya no tienes problema de andar cargando la biblioteca si te cambias de casa o viajas, pues ahí llevas tu aparatito y eres muy feliz leyendo en el transporte público, en el camión, en donde quiera puedes estar leyendo, en el automóvil, en el avión, en donde sea, en el barco, ¿por qué no? Leyendo tus libros. Eso es muy bonito. Pero fíjense que las bibliotecas han existido desde hace muchísimos, pero muchísimos años. La hermosa biblioteca que hoy nos ocupa, la Biblioteca de Alejandría, como su nombre lo indica, pues estaba en la ciudad de Alejandría. Alejandría es un lugar que aún existe y de hecho, déjenme decirles que les voy a contar la triste historia de la Biblioteca de Alejandría. Triste, alegre, con altibajos, es todo un evento la vida de la Biblioteca de Alejandría, pero tiene un final feliz. Spoiler alert, este programa tiene un final feliz. Esta Biblioteca de Alejandría, fundada en el año 331 a.C., es decir, Alejandro Magno fundó esta ciudad en el Mediterráneo. Déjenme decirles que el buen Alejandro Magno, chamacón de 20 y tantos años, se dedicó a conquistar el mundo y en una década conquistó todo el mundo conocido en ese tiempo, que iba desde las márgenes del río Indo, en la India, hasta lo que se conoce como, o se conocía como Finisterre, que es por allá por Galicia, más o menos en España. Todo eso lo conquistó este chamaco. Pues claro, ¿no? Con esa energía que tienen los chavos a esa edad. Por eso siempre les digo, no pierdan su tiempo, no desperdicien sus años de juventud. Si un chavo de 20 y tantos años pudo lograr unificar un imperio con todo el mundo conocido en su momento, ¿ustedes qué no pueden hacer?
escuchando Radioactiva TX 89.9. la radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Acabamos de escuchar al grupo Horus. Es un grupo, curiosamente, de Alejandría, Egipto. Está formado por un ensamble de 25 intérpretes muy jóvenes, desde los 12 hasta los 25 años solamente. Ellos son parte de un proyecto del Estado egipcio para rescatar la música tradicional entre los jóvenes y que no se vaya perdiendo. Como podemos ver, tienen una gran calidad interpretativa todos estos chavos. Y pues bueno, llevan por nombre Horus. ¿Qué más podemos esperar sino una vitalidad ahí, un homenaje al dios del sol, un homenaje a todo lo que es la tradición egipcia más fundamental, ¿no? Y espero que lo hayan disfrutado. Antes de este corte musical, pues estábamos hablando ni más ni menos que de Alejandro Magno y su fundación de esta ciudad, Alejandría, y de cómo él iba conquistando. Conquistaba, pero podemos decir que por las buenas. Y Alejandro era bien inteligente. En lugar de llegar y aplastar como los babosos que llegaron a disque conquistarnos aquí en América, que llegaron a aplastarnos, Alejandro tenía la inteligencia de conocer las culturas que iba, pues a las que iba invadiendo, dotarse y nutrirse de ellas, y luego hacer una especie de alianza entre esa cultura o ese país y su imperio. Y entonces tomó lo mejor de muchas de esas culturas. Así que fundó muchas ciudades llamadas Alejandría en su honor, pero esta en particular está situada, porque todavía existe, en el delta del río Nilo. El río Nilo, que ustedes saben que es uno de los ríos más largos de la Tierra, que tiene la particularidad de que sube el volumen del río y es un río que tiene alto contenido de minerales, proteínas, y entonces sube el nivel del río y se pone a invadir hacia los lados y convierte los terrenos que inunda en terrenos fértiles para el cultivo. Porque por supuesto estamos hablando de un espacio pues que es tremendamente desértico, Egipto. Y no solo Egipto, porque el Nilo recorre 7 países, ¿se imaginan? Desde donde nace hasta su desembocadura en el mar Mediterráneo, el Nilo recorre toda esa amplitud, esa variable de hermosas culturas. ¿Por qué conocemos a Egipto? Bueno, pues por las pirámides, básicamente. Unas pirámides que algunos dicen, ay, no, pues es que no sabemos cómo las hicieron los ovnis. Cuando te llegas y te paras frente a esas pirámides y ves su dimensión, su magnitud, su precisión para ser construidas, si dices, no, pues sí, aquí se necesitó mínimo un rayo láser y unas grúas que elevaran los bloques estos, porque bueno, son unos bloques enormes, unos bloques a los que no es fácil trepar, se los digo por experiencia, y dices, ¿cómo es posible que movieran esto? Y pues bueno, yo siempre digo un poco en serio y un poco en broma que los egipcios construyeron las pirámides de Egipto porque no tenían tele, no tenían otras distracciones, ¿verdad? Entonces ahora ya está comprobado que no eran esclavos precisamente los que construyeron las pirámides, sino eran trabajadores técnicos verdaderamente especializados en este arte de la construcción y por eso llegaron a hacer lo que hicieron. No fue fácil, pero por supuesto que es producto del ingenio humano. Entonces, el Nilo sigue bañando la ribera a su cauce, a su paso, desde tiempos inmemoriales, en una región muy fértil. Esto, obviamente, lo descubrió Alejandro Magno. Y descubrió que los egipcios tenían siglos llevando y trayendo cosas por el río, excelentes navegantes, y llevaban pues las piedras, por ejemplo, desde las minas de Asuán en el
sur de Egipto, en lo que se conoce como el Alto Nilo. Desde allá se traían estas piedrotas. ¿Cómo las traían? Pues básicamente en estas barcazas que ellos construían. Yo tuve la oportunidad de subirme a una y es un barco pues de madera, todavía actualmente existen, se manejan a vela, unos barcos robustos, tremendamente fuertes, como la misma gente, como los mismos egipcios. A nivel anécdota también quiero comentarles que estaba yo en un hotel ahí junto a las pirámides de Egipto y me dio mucha risa que estaba yo tratando de levantar mi maleta y de repente llegó un joven y con una mano levantó la maleta con una facilidad impresionante. Me llevaba la maleta hacia la habitación, subió las escaleras como si fuera cargando un bolillo y yo, bueno, sacando el bofe atrás de él, tratando de seguir su ritmo, su paso. Y caminaba rápidamente y de repente puso ahí la maleta y le dije, hombre, muchas gracias. Y le quise dar una pequeña propina y entonces se volteó y me dijo, no, por favor. Para mí fue un placer ayudarla. Usted es una dama. Fue muy simpático porque me dijo, no me pesó para nada su maleta. Los egipcios construimos pirámides. Si cargamos esas piedras, pues evidentemente su maletita, ¿qué puede significar? Ahí me di cuenta de la vitalidad, de la fuerza, del orgullo que existe todavía en ese pueblo y fue muy hermoso conocerlo. Dicen que para muestra un botón basta. Y mi respuesta no se dejó esperar. Inmediatamente le dije, por eso yo iba a poder traer mi maleta solita, ¿sabe? Porque yo soy mexicana y los mexicanos también somos constructores de pirámides. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Desde el corazón de Tequisquiapan estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Bueno, estamos escuchando el soundtrack de la película Ágora, que es una película española dirigida por Alejandro Amenábar. Se estrenó en el 2009 y es una bellísima película, un drama histórico que se desarrolla precisamente en la ciudad donde estamos hablando, Alejandría. La protagonista, interpretada por Rachel Weisz, que es una magnífica actriz, por cierto que es la esposa del actual 007, de este chico Craig, representa en esta película Ágora a la matemática, filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría, de la cual vamos a estar hablando, y además van a escuchar ustedes una dramatización libre, así que recuerden, es el soundtrack
de la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar. Se las recomiendo muchísimo. Y el soundtrack, compuesto por Darío Marianelli, tuvo muchísimos premios por este soundtrack que hizo para la película que estamos recomendando el día de hoy. Y ese hermoso río Nilo, trayendo todos los productos que su ribera generaba, como papiro, como trigo. Dicen por ahí una frase muy inteligente, muy célebre, que cuando los romanos decían pan y circo para el pueblo, pues el circo era circo romano, pero el pan era pan egipcio, o por lo menos hecho con el trigo egipcio, que llegaba en grandes proporciones al imperio gracias a un puerto, el puerto construido por el joven Alejandro Magno, Alejandría. La importancia socioeconómica que cobró este puerto en el Mediterráneo. Al fundarse la ciudad, se construyó otra maravilla, que era el faro de Alejandría. El faro se construyó en una pequeña islita que se llama Faros, y de ahí toma su nombre ese monumento gigantesco que se veía a kilómetros de distancia, a millas náuticas, y que orientaba a los barcos, porque pues como Alejandría y básicamente el delta del Nilo es plano, pues los marineros no tenían manera de decir, ahí está, o sea, por alguna cordillera, alguna referencia, algún cerrito. No había nada, entonces ellos construyeron este enorme faro, del cual todavía existen los cimientos en la isla de Faros. Así que junto con el faro, junto con el intercambio tecnológico y junto a toda la sabiduría almacenada en más de 4,000 años, escúchenlo bien por favor, 4,000 años de cultura alrededor del río Nilo. ¿Y dónde pararon? En la biblioteca de Alejandría. Cientos de miles de libros, de papiros guardados, de rollos de papel guardados allí en los estantes de la biblioteca. La palabra biblioteca quiere decir estantería de libros. Eso quiere decir. Biblios o Biblia o biblio quiere decir libro. Así que todos los libros son Biblias, en pocas palabras. Entonces, en el momento en el que se crea esta biblioteca de Alejandría, se persigue y se busca guardar allí la representación de toda la cultura humana. Se confiscaban los libros que pudieran traer los barcos que llegaban de otros lugares a Alejandría. Inmediatamente no buscaban si traían contrabando de seda, si traían contrabando de oro, si traían contrabando de otras cosas. No, lo que buscaban en los barcos eran libros. Fíjense qué maravilloso e interesante. Se confiscaban por un breve momento, y si la persona que lo traía en el barco decía, no, pues ya quédenselo, guárdenlo en la biblioteca sin problema. Yo, pues ahí lo traía en el barquito, pero pues quédenselo, mejor que esté bien resguardado a que se vaya a perder, Dios no lo quiere, los dioses no lo quieran, en un naufragio. Así que quédense con el libro. Si ese era el caso, bueno, pues se guardaba el libro original, y si no, se hacía una copia. Si, por ejemplo, la persona o el capitán del barco decía, no, este es mi libro, y no se lo quedan. Entonces, en la biblioteca, a mano, se le hacía una copia al propietario del libro, se le entregaba y la biblioteca se quedaba con el original, o en determinado momento podría ser al revés, que la biblioteca se quedara con la copia. Con esto les estoy diciendo que había un entusiasmo por guardar el conocimiento, por proteger el conocimiento. Y esto es algo que yo creo que deberíamos de tomar mucha nota en estos tiempos en los que parece que el conocimiento pues es una cosa, una mercachifla, y que surge cada minuto, pues porque estamos creando contenidos en internet, a veces contenidos que no van a servir para nada, que van a ser intrascendentes, pero se están produciendo como loquitos. Probablemente todo el contenido de la Biblioteca de Alejandría, y se ha dicho como parámetro, se produce en 1 minuto de internet a nivel mundial. No quiere decir esto que el contenido que se produzca sea igual de valioso que el de la biblioteca, porque ahora vamos a ver
¿Qué guardaban esos libritos? Esos libritos guardaban el conocimiento del cosmos, de la tecnología. Había libros impresionantes ahí y se supone que coexistieron sabios de la antigüedad tan maravillosos como Heráclito, como Arquímedes, y se guardaban también artefactos, cosas, como por ejemplo robots. Esto es algo que a ustedes les puede verdaderamente impactar. ¿Cómo que robots? Sí, eran androides, eran seres mecánicos que tenían forma humana y ya tenían sus mecanismos para moverse autónomamente. Descubrieron cantidad de adelantos tecnológicos. Por ejemplo, Arquímedes, que descubrió una serie de principios de física ahora que son aceptados y que no podemos inclusive vivir sin ellos, porque la biblioteca no solamente era un lugar para guardar libros y consultarlos, sino también era una universidad. La biblioteca de Alejandría fue la primera universidad del mundo. Sigue escuchando Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. En este corte, queridos amigos, hemos escuchado un poco de trap egipcio. Fíjense que este es un material que tuve la oportunidad de conocer a algunos músicos allá en Egipto y me hicieron favor de regalarme este track.
que me pareció extraordinario, dura como 1 hora, es puro trap egipcio. El grupo, son varios grupos, es una especie de mix, pero el grupo que más me impactó fue y es un grupo que se llama Viento Egipcio, esa es la traducción, y que, bueno, pues vaya que nos trae estos nuevos aires de la música contemporánea en este bello país que es Egipto. Y bueno, Alejandro Magno se dedicó, ya habíamos dicho, a fundar varias ciudades en varias partes del mundo, de su mundo conquistado, que llevaban el nombre de Alejandría. Pero ¿quién fue el encargado de fundar la biblioteca tal cual? Bueno, pues a la muerte de Alejandro, Ptolomeo I Sóter fue el ser humano, el emperador de Alejandría y de Egipto, quien decidió darle un espacio a las artes, a la cultura, a la sabiduría, y fue quien ordenó la construcción de la Biblioteca de Alejandría. Este Ptolomeo funda esta dinastía tolemaica, va a regir desde el 300 y cacho hasta el año 30. Y la última de estas faraonas ptolomeicas es alguien que todos conocemos por las películas, anécdotas tremendas de su gran belleza, que fue Cleopatra VII. Con su muerte, con su suicidio, se cierra toda este periodo de 300 años aproximadamente. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa, les decía, muy especial, porque a principios de la pandemia, de la pansemia, porque si algo ha cundido entre todos nosotros probablemente son las pancitas, yo hice una colaboración con un canal de YouTube amigo que se llama La Sombra de Fausto. Este canal, cuyo impulsor es un gran amigo mío que se llama Elvis Madariaga. Elvis está muy activo en redes sociales y también va a estar próximamente muy activo en política, porque él ha sido un impulsor de las leyes para la inclusión de las personas con discapacidades. Él es una persona que suple sus problemas aparentes, y digo aparentes porque si ustedes vieran cómo se maneja mi amigo Elvis en la vida cotidiana, se sorprenderían. Su falta de visión la suple con su tercer ojo, como le decimos los amigos, y como buen visionario decidió hacer un canal de YouTube, y en este canal me pidió que participara yo con alguna historia que me interesara. Es un canal dedicado al terror, se los recomiendo ampliamente, a las historias de terror. Y ahí yo hice esta colaboración donde hablaba de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría es una mujer maravillosa. Van a conocerla más a través de la reproducción que vamos a hacer dentro del cuerpo de este programa. Espero que les guste. Carl Sagan, un científico, un divulgador científico de los años 80, 70, que tiene varios programas que los pueden encontrar ustedes también en YouTube, ponderaba y decía que si pudiera volver al pasado, el lugar a donde quisiera volver era a la Biblioteca de Alejandría y todas sus maravillas. Sin más, vamos a dar paso a nuestra colaboración del canal La Sombra de Fausto, de Elvis Madariaga, con este programa que lleva por título Esclavo de la Ignorancia. Disfrútenlo. Desde las eternas tinieblas que nos amparan, les mando un arrebatador saludo, moradores de las sombras. En el video anterior, les comenté de la colaboración de nuevos maestros de la oscuridad. La primera maestra domina el arte del tiempo, del terror, que se guarda en la historia de los hombres. Ella ha decidido empezar con el relato de una mujer que fue víctima de la ignorancia. Por lo que esta noche, con un placer infausto, invoco a la quimera de la noche.
Hola Fausto, me da mucho gusto que hayas relanzado tu canal y por eso he decidido aparecerme, cual fluido mercurial, en este tubo que va directamente al oído de tus fans. ¿Tú sabes quién soy? Quimera soy, Quimera. Quimera de la noche. Y hoy quiero compartirte un texto que ha llegado a mí desde El Cairo. Un viejo librero amigo mío me reservó este antiguo y singular objeto. Es un cilindro de alabastro, finamente tallado con letras y signos, que como si de la piedra Rosetta se tratase, refieren la misma sentencia en griego, egipcio antiguo y la lengua perdida de los bereberes. La inscripción dice: He aquí el relato verdadero del cobarde asesinato de mi abuela, Hipatia de Alejandría, mecenas y custodia de la incomparable biblioteca de Alejandría. Los dioses cobren venganza por 100 generaciones y vidas sobre los que aquel crimen cometieron, haciéndolos arder en el infierno, mientras que una jauría de chacales del desierto rasquen sus entrañas por toda la eternidad. Tal sea el castigo por el más horrendo asesinato de la más pura y santa de las mujeres que haya pisado la tierra. Tal es la terrible maldición que esta joven arrojó sobre los criminales. Aquí, Fausto, diré que en la biblioteca de Alejandría, hace más de 2000 años, Eratóstenes calculó con exactitud el tamaño de la Tierra y afirmó que se podía navegar alrededor de ella. Hiparco descubrió que las estrellas nacen, se mueven, finalmente sucumben y observó y clasificó miles de ellas. Euclides escribió un libro de geometría que los hombres han utilizado durante 23 siglos. Herón de Alejandría inventó un motor que se movía a vapor y humanoides de metal. Sí, Fausto, robots. Miles de años de sabiduría se guardaban entre las paredes de la biblioteca. Sin embargo, la ciencia estaba muy lejos del pueblo. Los logros no llegaban a la masa. Así que vamos al relato, que por estremecedor que parezca, es apenas un reflejo de los crímenes de odio que se cometen día a día en tu tiempo, querido Fausto, en contra de las mujeres, que entre más sabias parecen más repugnantes a los espíritus putrefactos. Aquí vamos. Oh Euménides transformadas en erinias, dadme la fuerza necesaria para que sin tardanza alguna pueda narrar lo que aconteció a mi abuela, y así las bocas abiertas en cada herida griten por todos los siglos clamando venganza. De todos he sabido que existió en Egipto, en el Egipto gobernado por los Ptolomeos, una maravilla que albergaba toda la sabiduría del mundo conocido, todo arte y artificio ideado por el género humano, todo registro del conocimiento y la inventiva, toda la música, el teatro, la geografía, el álgebra, la aritmética, la astronomía y el cálculo. Esa maravilla sin par fue fundada mucho antes de la infausta era cristiana. Esa maravilla sin par fue la Biblioteca de Alejandría, ciudad fundada 300 años antes de los cristianos por Alejandro Magno, quien adoptó Egipto como su hogar y última morada. Mi abuela, Hipatia, era una hermosa mujer que destacaba entre todas por su belleza, pero más aún por su inteligencia. Nació en el año 370 después de Cristo. Era matemática, astrónoma, física y cabeza de la escuela de filosofía neoplatónica. Sus éxitos fueron tan variados que rebasaban lo hasta entonces conocido. En la época de Hipatia, la mujer era considerada un objeto, una propiedad. Sin embargo, ella se movía inconscientemente entre el mundo tradicional masculino, brutal, salvaje, al que mi abuela deslumbraba con su gran belleza. Tuvo muchos admiradores que la cortejaron.
Cruzaba los salones y las fiestas en las casas más elegantes y ricas de Alejandría, provocando suspiros. Sus formas bien proporcionadas causaban interés y despertaban el deseo de los jóvenes griegos, árabes, egipcios y romanos, quienes la cubrían de obsequios y propuestas que casi siempre eran rechazadas por mi abuela. Los que más lograron acercarse a ella lo hicieron mediante la donación de libros para la biblioteca. A estos afortunados, Hipatia obsequiaba con su fina conversación, quizá algún leve escarceo romántico que terminaba pronto, pues no estaba en su carácter noble el jugar con los sentimientos de los pretendientes. Más de uno de esos generales, legionarios, políticos o simplemente aristócratas hubiera deseado conquistar ese trofeo, ese cuerpo, pero sobre todo esa mente indómita de mi abuela. Ella servía a un solo amo, el conocimiento. Ceñida la túnica a su breve cintura, calzada con decoro, habitualmente corría de un lado a otro, cargando entre sus brazos, cual si de frágiles criaturas se tratara, libros, papiros antiguos, pergaminos que encontraba en las tiendas del puerto. Cabe decir que el antiguo esplendor de la ciudad iba decayendo al mismo tiempo que la religión cristiana empezaba a cobrar fuerza entre la gente que no tenía educación. Mi abuela, como casi todos los científicos y pensadores de la época, transcurría sin apenas notar las graves diferencias económicas que poco a poco iban escarbando verdaderas zanjas entre las clases sociales. Ella practicaba la filantropía, compartiendo comida entre los mendigos, los niños, ancianos y enfermos. Su espíritu dulce le permitía ser generosa. Por ello, era admirada entre los jueces y magistrados que dictaban las leyes de la ciudad. Un día, Hipatia tuvo que librar una batalla legal para obtener la custodia de un lote de libros que estaba condenado a la hoguera, debido a que en Alejandría la religión cristiana emergía rápidamente, y para el obispo era imprescindible acabar con todo lo que significara ciencia, pues se contraponía a sus intereses, que dicho sea de paso, solo buscaban mantener al pueblo en el sometimiento y la ignorancia. Hipatia, al enterarse de la existencia de los libros, no dudó en mezclarse entre la multitud que se agolpaba en uno de los muelles. Hasta ahí había llegado el siniestro obispo en persona y se enfrentó a Hipatia, insultándola, acusándola de bruja y hechicera. Mi abuela, asustada y sorprendida por tal manifestación de odio, retrocedía, temiendo que el gordo, violento y encolerizado obispo la golpeara con su báculo de oro y piedras preciosas, que contrastaba con los raídos paños y pies descalzos de sus seguidores. Al retroceder, mi abuela chocó con un pulcro magistrado de la ley, Antíoco de Alejandría. El magistrado, con serenidad y aplomo, enfrentó a la multitud y a su airado líder, quien no tuvo más remedio que bajar la vara y doblegarse ante los argumentos del hombre de leyes que con extremada contundencia rescató los libros para la que en ese momento pasaría a ser su protegida. Mi abuela besó las manos de aquel abogado de la ciencia y al levantar la vista para mirarle a los ojos, encontró un océano de paz. La inconquistable Hipatia abrió su corazón a ese hombre justo. 10 meses exactos transcurrieron desde ese encuentro luminoso que Hipatia solía exaltar en bellas odas, mientras en su vientre crecía el fruto del flechazo del noble Cupido. La preñez trajo a la mente de mi abuela una oleada de creatividad y renovados bríos. Hizo crecer la biblioteca nuevamente, restaurando algunas salas que habían colapsado. Nuevas investigaciones, máquinas fantásticas, artificios extraordinarios fueron los vástagos que junto con mi madre vieron la luz en ese tiempo. Todo era felicidad para Hipatia
y Antíoco. Sin embargo, en la sombra, el maldito obispo cristiano se revolvía en su odio hacia la pareja, pues consideraba una terrible humillación el éxito de esa mujer y aborrecía el favor que la pareja tenía en las altas esferas del poder. Como una bestia del infierno, el obispo esperó a que naciera mi madre, y cuando una mañana Hipatia se dirigía hacia la biblioteca, detuvo el carro en el que viajaban mi abuela con mi madre recién nacida y una joven discípula. El demonio encarnado en obispo, al frente de una turba de maleantes a los que había prometido unas monedas, hizo bajar a mi abuela, quien instintivamente entregó a mi madre a los brazos de la joven bibliotecaria y se aprestó a enfrentar a la turba. Ese rápido movimiento permitió a mi madre ser rescatada por la joven, que huyó a toda prisa. El cerdo inmundo vociferó las supuestas faltas de mi abuela. Su crimen mayúsculo: ser una mujer metida en las artes ocultas y consagrada al paganismo. La turba sucia y maloliente cercó a mi abuela, desgarraron sus vestiduras, la persiguieron, arrojándole piedras, haciéndola caer, arrastrándola brutalmente, golpeándola sin misericordia, apuñalándola. Algunos pervertidos vejaron su cuerpo, mientras el obispo, enardecido y manchado de la sangre de mi abuela, sacó de entre sus ropas unas conchas marinas que distribuyó entre sus monstruos. Sistemáticamente le arrancaron la piel, mientras la hermosa, la bella, la incomparable Hipatia de Alejandría, mi abuela, sucumbía en medio de esa tortura insoportable. Uno de los súcubos alertó a la horda. ¡La guardia viene! El obispo ordenó: Préndanle fuego a lo que queda de la perra y acabemos de una vez por todas con ese templo del diablo. En nombre de Jesucristo, hoy sucumbirá la maldita biblioteca de Alejandría. Hasta aquí dejo mi relato. Doy fe para que la memoria de los tiempos no extinga lo que la maldad y la soberbia de una bestia infernal intentó borrar. Ese fue el final de la biblioteca de Alejandría y de la última científica, astrónoma, matemática y custodia del saber de la humanidad. De sus restos carbonizados y sangrientos surgió la edad más oscura que la civilización occidental ha podido contemplar: la Edad Media. Como ves, querido Fausto, el terror escala muchas veces las montañas de la locura de la mente humana. Hasta muy pronto, querido. Volveré con más colaboraciones de tu amiga, la Quimera de la Noche. Y para tus internautas, mejor será que dejen un like, se suscriban a tu canal y compartan este video. Si no quieren que el espíritu de Hipatia los visite, murmurándoles al oído: no seas esclavo, no seas esclavo de la ignorancia, de la ignorancia, no seas esclavo de la ignorancia, no seas esclavo. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS-FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Espero que les haya gustado, amigos, tanto como me gustó a mí hacer esta dramatización para el canal de YouTube La Sombra de Fausto de mi amigo Elvis Madariaga, a quien le mando un gran saludo y le agradezco por habernos permitido usar este material. Estamos llegando al final de nuestra emisión. Les envío un gran saludo de principio de año
Quiero comunicarles, además de que ya han estado escuchando las nuevas intervenciones, las nuevas rúbricas de Radioactiva TX, hemos abierto un nuevo canal que se llama En la Punta de la Lengua Michaus 2, porque queremos hacer como una especie de borrón y cuenta nueva de todo lo que nos dejó el 2020 y empezar el 2021 con nuevos y renovados bríos. Así que les invito a que si no nos cachan los miércoles a las 9 de la noche o los sábados a las 9 de la mañana, vayan a este canal, estamos ahí en YouTube, que le den like, que se suscriban, toquen la campanita para que les lleguen las notificaciones y por supuesto nos escuchamos por las frecuencias maravillosas de esta nueva y renovada Radioactiva TX, la radio alternativa que verdaderamente funciona con energía limpia. Muchas gracias, yo soy Cristina Michaus. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de En la Punta de la Lengua. tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michaus. Transmitiendo desde Tequisquiapan, Querétaro. XHTQS FM. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.